Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 23. La semana pasada miramos cómo el Señor nos llama para ser buenos peregrinos en un mundo de pecado, embajadores del Señor Jesucristo aquí. Nos llama por medio de la Trinidad. Y miramos la llamada de la sangre del Hijo, el sacrificio del Hijo Jesucristo que nos inspira para querer dedicarnos a servir al Señor. Miramos el amor del Padre. Si un Padre nos ama tanto, ¿cómo no vamos a amarle a Él para querer servirle? Y tercero, miramos la purificación, versículo 22, la purificación del Espíritu Santo. Y miramos que realmente la palabra purificar en ese versículo aparece dos veces con dos palabras distintas. La primera es la palabra de separarnos para servir a Dios. Y el otro es catarsis, ¿verdad? Que es una limpieza adentro que pone en nosotros un deseo de servir a Dios. Pero hay una cuarta cosa que nos inspira para servir a Dios, además de la Trinidad. Dios puso su palabra junto con su nombre. Interesante, estoy notando que el Espíritu está obrando para poner mucho énfasis en la palabra de Dios en la iglesia. Esta semana, Pastor Esteban estaba hablando de la palabra el domingo pasado en la noche, hablando de Tito, y entonces mucho énfasis de la palabra también el miércoles en la última parte de Apocalipsis 1. Y ahora otra vez la palabra de Dios y su importancia en nuestras vidas para llamarnos a ser reyes y sacerdotes para el Señor. Así que vamos a leer aquí, posiblemente, no debo decir probablemente, no sé cuánto voy a llegar a hacer, pero posiblemente llegaremos a ver todo el contexto de hasta capítulo 2, versículo 3, con el mensaje de esta mañana, porque todo esto tiene que ver con la palabra de Dios. Primero, para renacernos, regenerarnos, y segundo, para nutrirnos, para ayudarnos a crecer. Pero así es que un bebé, después de nacer, quiere su leche, y toda esta sección habla de la palabra de Dios. Vamos a ver si Dios permite que yo estudie con ustedes toda esta sección, no solamente versículos 23 al 25. Vamos a comenzar a leer de versículos 23 al 25, si gusten conmigo. Habla, mejor versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, eso de la purificación mediante el Espíritu, para el amor fraternal. Realmente, versículos 23 al 25 tiene que ver con ese énfasis de amor. Se repite un par de veces aquí, el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Aquí encontramos que cuando renacemos, tenemos un nuevo amor. Y entonces es la verdad obrado por el Espíritu Santo que cambia la vida y nos hace amar personas que no amábamos antes. Hay personas difíciles de amar. ¿Puede creer eso? El hecho es que el Espíritu Santo entra y hasta cuando hay alguien difícil de amar, el Señor nos ayuda a amarles. No significa que ya tienes un sentimiento sentimental por la persona. Amar es una acción, no es un sentimiento. Así que uno dice, yo voy con la ayuda de Dios a buscar el bienestar de esa persona, no importa cómo me trata a mí. Y eso es el amor, buscar el bienestar de otros, sin importar cómo nos tratan a nosotros. El amor es una acción.
Un esposo debe amar a su esposa, debe tratarla con consideración, debe ayudarla, debe buscar su bienestar. Eso es el mandato. No es sentirte buenos sentimientos amorosos por tu esposa. Eso no es el mandato. Es el mandato de amar. Y hay dos tipos de amor aquí. Uno es agape. Es de amor que viene de Dios, que solo Dios me ayuda a amar. Y el otro es el amor fraternal. Eso es un amor de amigos. Fileo, ¿verdad? Es un amor que yo tengo que viene como resultado del amor de Dios para mí, que me hace amar a Dios y me hace amar a mi prójimo. Y el amor agape se junta con el amor fraternal en querer ser amigos con personas que no quieren ser mis amigos a veces, para poder ganarles a Cristo, para que aman a mi Dios. Así encontramos aquí que lo que hace eso es el Espíritu Santo de poner ese amor, pero el Espíritu usa el amor del Padre, el sacrificio del Hijo, su propia obra con la verdad, la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la verdad y eso es la palabra de Dios. Y así encontramos en versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Vamos a poner énfasis en tres cosas de la palabra de Dios para comenzar esta mañana. Dice allí es incorruptible, y es una palabra que vive, es incorruptible, es viviente, y permanece para siempre, es permanente. Tres cosas, incorruptible, viviente, y digo permanente para siempre. ¿Por qué? Y esta permanencia, este reconocimiento que la vida que tenemos es eterna, basada en la palabra eterna, por el Espíritu eterno, entonces nos motiva para reconocer algo. Toda carne es como hierba. Voy a vivir por lo eternal o por lo que es como hierba carnal. Toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Debo vivir para gloria de los hombres. Esto es pasajero y debo, si creo en el Padre, el Hijo, el Espíritu y la palabra permanente, debo decir, eso es mucho mejor que vivir por placeres y la gloria pasajero de este mundo. La hierba se seca, la flor se cae. Versículo 25, ¿quiere leer conmigo? Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. No puedo callarme de esta verdad si he experimentado esta verdad. Si he renacido, quiero que otros renazcan. Si yo he visto lo bueno en la vida, felicidad permanente, entonces yo quiero que otros tengan esa felicidad permanente también para la gloria del Señor. Pero vamos a orar y entonces vamos a ver cómo hemos nacido nosotros para ser reyes. Y eso es la base de eso realmente. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias que tú, Señor, nos has hecho nacer en la familia del Rey de Reyes, Señor de Señores, como Dios, como nuestro Padre. Señor, ayúdanos a vivir como peregrinos en esta tierra, parte de la familia de Dios en una tierra mundana. Y así, Señor, vivir como reyes para tu gloria, Señor. Habiendo renacido en la familia de Dios, en la familia real, hemos nacido para ser reyes y sacerdotes para Dios, embajadores en esta tierra, peregrinos en esta tierra, hasta que lleguemos un día para disfrutar con otros cristianos de tu vida eterna, plena en el cielo. Así ayúdanos, Señor, vivir en la tierra con los ojos puestos en el cielo, en Cristo, en Dios,
por el poder del Espíritu, guiado por la palabra de Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hemos nacido para ser reyes. Esta mañana estoy leyendo los domingos siempre por los salmos y llegué a Salmos 43 al 45 esta mañana. Salmo 45 es el Salmo del Rey. Y así que muestra cómo vamos a morar con el Señor en palacios de marfil. Y vamos a llevar ropa bordada de oro. Y vamos a disfrutar de vivir con el gran esposo celestial, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un gran salmo, el Salmo 45, que muestra los placeres de nacer en la familia de Dios como reyes y a la vez ser esposa del esposo celestial, ¿verdad? Como una gran boda celestial que tendremos con él. Pero realmente esto es lo que queremos. En la historia, no me acuerdo si era Países Bajos o Holanda, no sé, donde un rey decidió que no quería vivir en el palacio con todo el ropaje real y la comida real y el palacio. Se enamoró en Países Bajos, no sé si en 1920, no me acuerdo la fecha, pero decidió que se había enamorado de una jovencita normal, una criada o algo, ¿verdad? Y dijo, mejor dejar todo mi reino para casarme con ella. Y se casó con ella y abandonó su reino para estar con ella. Eso está pasando ahora mismo en los Estados Unidos, Inglaterra. Ustedes saben de eso, ¿verdad? En Inglaterra tiene un rey que había tenido problemas él mismo, pero sus hijos tienen más problemas y uno de sus hijos en particular, un príncipe, no sé si es el príncipe más joven o cómo es, decidió que se había enamorado de una americana y entonces se casó con ella, decidió vivir, creo, en California, si no me equivoco, no sé si todavía están aquí, porque se enamoraron del cine y de las cosas americanas. Y el padre, que ahora es el rey de Inglaterra, dijo, si tú vas a hacer eso, tú no vas a ser parte de la familia real, por lo menos tú eres, pero no vas a tener los privilegios de ser un príncipe y no vas a tener tanto acceso y entrada al Palacio Real de Inglaterra y a la comida y a la ropa y a los títulos y a los millones y millones y millones de dólares que usted tendría, libras creo que son allí, que usted tendría como el hijo del rey. Y el joven dijo, mejor placeres de Hollywood, placeres de California que eso. Y ahora parece que está lamentándolo un poco, ¿verdad? Pero ha hecho su decisión y el rey ha dicho, tú no puedes tener acceso aquí como antes. Creo que le da permiso para asistir la inauguración del nuevo rey el mes que viene, o en junio, no sé cuándo. Es la única vez que él va a permitir que entre para por lo menos tener parte de una pequeña ceremonia, pero fuera de eso no le permite hacer nada con la familia real. ¡Qué desastre! Tú dejarías un palacio, millones y millones de dólares, el título de príncipe de Inglaterra, solo para venir a disfrutar de piscinas de Hollywood, porque tienen fotos de este joven en las piscinas y cosas así, ¿verdad? De los placeres de Hollywood. Mira, tú no naciste para eso, hijo. Tú naciste para ser príncipe de Inglaterra, no para ser paisano, o payaso, mejor dicho, allí en California, ¿verdad? Para disfrutar de solamente diversiones aquí. Pero el hecho es que tiene que reconocer que él tenía que hacer su decisión, como todos nosotros. Esta semana en Facebook había un chiste que pensé que me gustaba, la segunda vez que lo había visto. Habla de dos niños jugando, ¿verdad? Y entonces un niño dice, mira, mi papá dice que mi abuelo es alguien importante aquí en la ciudad. Tenemos una herencia muy importante aquí en la ciudad. No sé si es alcalde o qué.
Y entonces el otro hijo dijo, bueno, no quiero jactarme, pero yo escuché a mi padre decir que su padre es Dios. El niño no debe ser solo nieto de Dios, pero debe aceptar a Cristo ser hijo de Dios también. Pero es la verdad. Tenemos un privilegio que el mundo no tiene. Nuestro Padre no es cualquier. Nuestro Padre es Dios. Pero así somos peregrinos en la tierra, embajadores de nuestra nación celestial. Somos embajadores de nuestra familia y debemos vivir vidas que agrada la familia, que agrada a nuestro Padre. Y así lo hacemos en el poder del Espíritu Santo, de Cristo, del Padre, y también guiado por, empoderado por Cristo Jesús. Podría decir, mira, hijo, al príncipe de Inglaterra, tú no sabes qué haces. Es que los privilegios, el dinero que usted tiene, los títulos que usted tiene, no era Hollywood que le dio todo eso. Era yo. Mi palabra como rey declara que tú eres mi hijo y vas a tener estos privilegios. Y el hijo dijo, no me importa tu palabra, papá, lo que me importa es Hollywood. Y dijo, mira, Hollywood no te ha dado esas cosas y no puede darte lo que yo puedo darte, tú tienes que escoger. Y así es que él tiene privilegios solo por la palabra de su padre. Y es por la palabra de Dios que nosotros llegamos a nacer de nuevo. Solo porque Dios dice la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así nosotros tenemos el privilegio de ser hijos de Dios por la palabra del Rey que nos hace sus hijos y nos dice, usted es mi hijo adoptado con la herencia de Jesucristo por ser una parte de mi familia declarado por la palabra de Dios. Y era por el amor del Padre, la sangre de Jesús, su sacrificio, la obra del Espíritu, y esta palabra de Dios que yo he renacido. Es por fe en la palabra, por lo que Dios dice, que soy salvo por la sangre de Jesús. Y así es, versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible. Podría decir, príncipe de Inglaterra, usted no llegó a ser parte de la familia real por Hollywood, esto es simiente corruptible, sino de incorruptible. Pero para nosotros no hay corrupción como hay en todos los países y todos los reinos en la tierra, porque allá hay mucha corrupción en Inglaterra, tanto como aquí, ¿verdad? Pero el hecho es que usted ha sido renacido no por las cosas que el mundo te puede dar. ¿Tú crees que tu vida, tu gozo, tu alegría, tu relación con Dios viene por el mundo? Si muchos en el mundo te alaban, ¿eso te hace salvo? ¿Usted cree que si el mundo le da dinero, muchas riquezas, eso te hace salvo, te hace un hijo de Dios? No. Usted no eres un hijo del rey, un príncipe celestial, por nada que el mundo te haya ofrecido, sino solamente por lo incorruptible, por la palabra de Dios, que tiene tres aspectos. Es incorruptible y que vive, y tercero, que vive para siempre. Esto es porque somos salvos, así hemos sido renacidos por el poder de la palabra de Dios, obrada por el Espíritu de Dios, que usa su palabra como la espada del Espíritu, para renacernos de una manera milagrosa. Eso no entiendo, pero la palabra tiene poder por el Espíritu, porque la palabra escrita habla de la palabra viviente de Jesucristo. Y es mi fe en la palabra viviente de Jesucristo que me da nueva vida, y esta vida es prometida por la palabra escrita. Así que la palabra escrita me apunta a la palabra viviente que es Cristo, y así confiando en Cristo y confiando en su promesa, yo tengo vida eterna y tengo todos los privilegios celestiales. Yo voy a preparar lugar para vosotros. Así estudiamos la escuela dominical. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Pero yo voy a preparar lugar para vosotros.
Tenemos una casa celestial con Dios, que es una cosa grandiosa y gloriosa. Tenemos una parte en la familia de Dios, Efesios 1 especialmente, habla mucho acerca de las bendiciones del Padre, luego del Hijo, luego del Espíritu Santo. Las bendiciones de la Trinidad, es Efesios 1. Y allí habla de tantas bendiciones que tenemos por ser parte de la familia de Dios. Y era Dios, por su palabra, que me prometió el renacimiento y estos privilegios. Y por eso el Señor está diciendo, mira, tú debes vivir como un buen hijo de Dios. Efesios 4:1, de hecho, dice, usted debe vivir digno de la vocación con que el Señor te ha llamado. Nosotros somos hijos de Dios y debemos vivir dignos como hijos de Dios, como embajadores en esta tierra, como buenos peregrinos para la gloria del Señor. Y esta es una cosa que entalla 3 verdades aquí de por qué queremos vivir para el Señor Jesús y las bendiciones que tenemos en Él, que nos motiva para vivir como peregrinos para el Señor. Primero, porque la palabra es incorruptible y lo que nos ofrece es algo incorruptible. La palabra corromper es la palabra de entrar como bacteria para enfermar a alguien. Si comes algo corrompida, estás comiendo algo que puede enfermarte. Y esto puede causar muerte. Así que como entra pecado en nosotros, por el pecado la muerte, la paga del pecado es muerte. Así físicamente podemos comer algo que es malo, con corrupción para nuestros cuerpos. Y así es que el Señor está diciendo, mira, yo te doy algo que no tiene corrupción. Algo que si tú lo tomas, vas a ser fuerte espiritualmente y firme. Tu alma no tendrá ninguna corrupción que causaría la muerte, porque voy a perdonarte de todo pecado, toda corrupción que puede causar la muerte espiritual. Y de hecho, cuando renacimos, es la primera cosa que pasa. Llegamos a tener un alma incorruptible. Primera de Juan 3:9 habla de eso. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios, ha nacido otra vez, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Dice en Primera de Pedro 1:23, no nacimos de simiente corruptible, sino la palabra de Dios, que es simiente de Dios, que nace en nosotros, permanece en nosotros y produce en nosotros un deseo para la santidad y un poder para vencer el pecado. Así que uno así no puede pecar en sentido de practicar el pecado en este versículo, porque es nacido de Dios. Cuando uno nace de nuevo, arrepentido de su pecado, no quiere seguir pecando. No va a seguir practicando el pecado. No puede. Si usted es salvo, usted está cambiado. Y si usted dice, no me importa eso, yo voy a rechazar mi herencia como hijo del rey, como príncipe, y yo voy a vivir para el mundo y los placeres del mundo, usted no ha sido cristiano en primer lugar. Usted está bien engañado. El hecho es que no quiere seguir haciendo cosas mundanas, no va a caer en pecado y nunca regresar, porque dice en Proverbios, un versículo que leí ayer con mis devociones, dice, si uno cae, 7 veces cae, se levanta cada vez, si es alguien justo. Y así es que nosotros, a lo mejor no somos perfectos, pero no vamos a practicar el pecado y en ese sentido seguir pecando con la práctica, con el gusto del pecado. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Tiene algo nacido en nosotros que no ama el pecado, que no quiere el pecado. Romanos 7 habla de ese debate en nosotros porque tenemos la naturaleza antigua siempre. Pero cuando somos salvos, tenemos algo misterioso que no entendemos, una nueva naturaleza en nosotros.
tenemos el mismo alma, digamos, pero dos naturalezas en ese sentido. Cuando llegamos al cielo, no vamos a tener la naturaleza que desea pecado, pero por ahora, dicen Romanos, tenemos que hacer morir el pecado en nosotros. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.